Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es un placer nuevamente estar aquí al frente dando un pequeño sermón. En esta tarde vamos a retomar lo que hemos hablado en Efesios. El año pasado estuvimos tocando este libro, ya leímos el primero y el segundo capítulo. Empezamos una parte del tercer capítulo. Estábamos viendo aquel misterio, que son esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y en esta parte del versículo 1 nos da esa parte del misterio, la revelación del misterio. Como tal, el misterio descrito lo expresa en Efesios, del 6 al 7. También del 8 al 9 estábamos viendo la presentación del misterio por parte de Pablo. Y por último, esa participación que tiene Pablo en el ministerio. Pero vamos a continuar leyendo el capítulo 3, versículo 14 al 21 en esta tarde. Vamos a continuar en esta sección. Lleva mucho conocimiento que podemos aprovechar el día de hoy en esta sección. Vamos a leer entonces el capítulo 3, versículo 14 al 21. Vamos a ponernos de pie para leer esa parte. Voy a leer yo el primer versículo y nos vamos a juntar todos juntos en el 21. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, todos juntos, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente estar en este momento escuchando tu palabra. Sabemos que ninguna persona es digna para poder mencionar algo de ti, Señor, pero danos tu fuerza, Señor. Habla por medio de nosotros para que más personas se puedan acercar a ti. Si hay personas aquí que no te conocen, también pronto puedan estar contigo, Señor, gozándose de esa relación que podemos tener contigo, Padre. Para aquellos que no pudieron venir, tú ayúdalos, Señor, anímalos, que pronto puedan estar con nosotros. Aquellos que están enfermos, tienen problemas de salud, tú tocas sus cuerpos también para que pronto puedan encontrarse entre nosotros, Señor. Te pido y te lo ruego y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El primer versículo, versículo 14, nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero primeramente inicia con esta sección que dice: por esta causa. La base de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Realmente él ya estaba basándose en algo, él ya estaba trabajando en algo, y por eso dice: por esta causa. Esto no significa esto realmente va a significar que oró con confianza de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no estaba trabajando o no estaba hablando en este tema solamente a lo que él quería o a lo que él sentía. A lo mejor hemos escuchado a algunos predicadores que se paran aquí al frente y dicen: es que yo pienso que esto es así, es que yo siento que debemos hacer esto. No, él ya tenía una base de oración, él ya sabía lo que estaba trabajando, y es por eso que decía: por esta causa. No podemos orar nosotros con eficacia si no tenemos una idea del propósito y la voluntad de Dios. Realmente nosotros debemos de trabajar en entender esa voluntad de Dios, ese día a día, estar atentos en todo lo que Él está pidiendo de nosotros. Muchas veces trabajamos y hacemos las cosas al ahí se va, o conforme el día a día estamos tal vez cumpliendo en venir a la iglesia, tal vez escuchando a la persona que habla. En algún momento oramos tal vez para que Dios bendiga los alimentos, pero no tenemos una comunión real con Dios, solamente trabajamos por trabajar. Pero Pablo no estaba haciendo esto, él tenía una base de oración. Es por eso que en este primer versículo dice: por esta causa. Pablo ora realmente a la luz del ministerio. A esta luz de este misterio dice: doblo
mis rodillas. Pablo oró en la postura de doblar las rodillas. Podemos ver varias posturas y en ese tiempo podemos contrastarla con la postura más normal, que era puestos de pie, levantando las manos y orando. Pero esta postura en la que él se hinca, dobla sus rodillas y se pone a orar, es una de humildad. La humildad vino cuando considera Pablo el plan eterno de Dios. Realmente él está tomando en cuenta este plan eterno de Dios, su lugar en ese plan y también cómo la obra de Dios es imparable, incluso cuando Pablo estaba en la cárcel. Podemos ver y a veces nos sentimos muy importantes y decimos, es que si yo no estoy, las cosas no van a suceder, no se van a hacer. Pero podemos ver que aún Pablo, siendo la persona que nosotros podemos conocer, viendo su historial, viendo sus características, aún él entendía esta obra de Dios, que no era necesario ni siquiera que Pablo estuviera presente. Él se encontraba en la cárcel y la obra continuaba. La importancia de arrodillarse delante de Dios realmente se sabe o se hace porque sabes a quién sirves. No podemos dejarlo simplemente como algo sencillo. Muchas veces el orgullo no te permite doblar las rodillas. Muchas veces el orgullo no te deja trabajar realmente como Dios quiere. Y podemos saber algunos ejemplos. No voy a ir directamente a todos los versículos, pero Salomón ora de rodillas, como dice en Primera de Reyes 8:54. También Esdras ora de rodillas en Esdras 9:5 para aquellos que están apuntando. El salmista también nos llama a arrodillarnos. Vamos a ir rápidamente a Salmo 95. Salmo capítulo 95, versículo 6 nos dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y dice más adelante, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su Padre y ovejas de su mano. Realmente podemos notar que en muchas partes de la Biblia vamos a ver personas que se arrodillan ante Dios. Daniel también oraba de rodillas, en Daniel 6:10 podemos verlo. La gente que se acercó a Jesús también se acercaba de rodillas, como lo vemos en Mateo 17:14, como lo vemos también en Mateo 20:20, como lo vemos en Marcos 1:40. Esteban también oró de rodillas. Esto lo menciona en Hechos 7:60. Pedro oró de rodillas en Hechos 9:40. Pablo oró de rodillas en Hechos 20:36. Y otros antiguos cristianos también oraron de rodillas en Hechos 21:5. Lo más importante de todas estas personas no son que ellas oraron de rodillas, sino que hay una que es muy importante para nosotros y también oró de rodillas. En Lucas 22:41 podemos ir rápidamente ahí. Lucas capítulo 22, versículo 41. Nos dice así: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Entonces podemos notar que la Biblia nos está mencionando muchas partes en las que sí es importante tal vez ponerse de rodillas y entender ese acto de humildad de arrodillarse ante Dios. La Biblia también tiene suficiente oración no de rodillas, o sea, no en esa posición, para mostrarnos que no es un requisito como tal. Si tú no oras de rodillas, eres un pecador. No, simplemente menciona también todas esas partes que trabajan de rodillas para mostrarnos que es buena, que es una forma correcta de trabajar, una forma correcta de aceptar esa humildad ante los ojos de Dios. Versículo 13 de Efesios 3, vamos a estar en esa parte, no nos vamos a ir. Perdón, versículo 14, dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esa segunda parte, dice que Pablo dirige su oración, ¿a quién? Dirige su oración al Padre, quien se presenta como ese planificador entre los miembros de la Trinidad. En la Biblia, la oración como tal generalmente se dirige al Padre a través del Hijo
¿Por el poder y la dirección de quién? Del Espíritu Santo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice ahí. Al recordar que toda la familia de Dios lleva su nombre, Pablo mostró que su mente realmente estaba más cautivada con esta idea de la unidad esencial del cuerpo de Cristo. Dios es Padre tanto de judíos como de gentiles. Y aquí hay una referencia de Charles Spurgeon que predica un sermón acerca de esta sección, de este versículo, en el que desarrolla la idea de que somos uno con nuestros hermanos y hermanas, tanto en el cielo como también en la tierra. Y esto enriquece realmente nuestra esperanza de lo que es en el cielo. Realmente podemos entender que muchas veces nosotros queremos trabajar de manera individual y nos estamos esforzando en hacer las cosas para Dios solamente lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo vea, como yo trabaje, pero realmente estamos en una unidad dentro de la iglesia y es muy importante tomar en cuenta esto porque todos somos uno para Cristo, para Dios. Versículo 16 al 19, Pablo va a orar nuevamente por los efesios. Dice así, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 16 nos dice que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, esa parte Pablo realmente pidió que fuéramos fortalecidos con poder. Realmente Él está orando porque tengamos esa fortaleza con poder y que la fuerza realmente fuera conforme a las riquezas de su gloria. Realmente eso es una medida muy generosa, algo que nosotros no podríamos comprender tan fácilmente. Si lo vemos así, Él está pidiendo algo muy elevado a nuestros propios entendimientos. También oró para que la fuerza viniera por su espíritu y fuera puesta ¿en dónde? En el hombre interior. Hay un hombre interior tan real como nuestro cuerpo físico. Todos realmente entendemos esa importancia de la fuerza de nuestro cuerpo físico. Realmente muchos se ponen a hacer ejercicio, a estar en forma, a mantenerse para poder cargar el garrafón y llevarlo a su casa, ¿no? O para poder hacer ciertas cosas que a lo mejor si no tuvieran fuerzas, ni siquiera pudieran caminar mucho porque se cansan. Realmente les importa mucho el físico. A otros lo hacen por estética, parece verse bien y todo conforme a lo que ellos quieren. Realmente el físico les parece muy importante, pero si pones en una balanza lo que estás haciendo físicamente por tu cuerpo, a lo que haces espiritualmente por tu hombre interior, realmente te vas a dar cuenta que es más importante en tu vida. Realmente Dios está trabajando y aquí Pablo menciona y pide ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y para que ese hombre interior tome fuerza, realmente Dios nos va a dar, como dice aquí, conforme a las riquezas de su gloria. Realmente va a ser una vergüenza si un rey o una persona importante no pudiera dar más que solamente un comerciante, o no te pudiera dar más que un campesino. Realmente sería algo vergonzoso. Dios actúa hasta la dignidad de sus infinitas perfecciones. Él da conforme a las riquezas de su gloria. Realmente no podríamos entender qué tanto nos puede dar. Y hay veces que nosotros creemos que no podemos hacer porque creemos que no tenemos el poder. Pero realmente Dios nos está dando todo esto para que podamos trabajar para Él y minimizamos el poder de Dios. Versículo 17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pedía que Jesús viviera en estos creyentes, así como Jesús prometió en Juan 14:23. En Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Existen para este punto dos palabras griegas
antiguas que transmiten la idea de vivir en. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extranjero, como una persona extraña. Y la otra tiene la idea de establecerse en un lugar para convertirlo realmente en su hogar permanente. Habite, esta palabra habite en este versículo usa la palabra antigua griega para un hogar permanente. Jesús quiere establecerse en tu corazón, no solamente visitarte como un extraño. Nosotros a veces podemos pensar, sí, yo soy hijo de Dios, yo acepté en algún momento a Cristo en mi corazón, pero solamente voy a aceptar lo que venga a comer a mi casa los fines de semana como un familiar que no quieres ver. Y ya sabes que el domingo sí, el domingo tempranito a las 10 de la mañana voy a estar listo para que venga Jesús y coma con él. Pero llega el lunes y el lunes ya no me importa. Llega el martes, mis cosas son primero. Llega el miércoles, es que tengo que hacer unas cosas, unos pendientes. Llega el jueves, es que voy a ir al doctor y ya tiene la cita. Y empezamos a pasar nuestro día a día y Cristo en nuestras vidas se vuelve como un extraño, una persona que no existe como tal, que solamente viene a visitarnos de vez en cuando y a vernos, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Qué bueno, gracias, ya me voy. Ah, sí, que te vaya bien. Ese es nuestro día a día y realmente la palabra habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, no es solo de un día, no es solo de 2 días, no es solo, bueno, ya no pude el domingo, el miércoles. No, es de todos los días, de una manera permanente. La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer y conocer por fe. Está ahí realmente para nosotros, pero debemos tomarlo por fe, por esa fe que está mencionando aquí. Realmente es interesante ver cómo en otros países que están sufriendo persecución, que no pueden tener una Biblia en sus manos, añorarían realmente poder tomarla, poder leerla, pero tienen que esconderse para poder acercarse un poquito más a Dios. Y nosotros tenemos nuestra Biblia y realmente tenemos nuestras rodillas para inclinarnos y orar a Él. Y se nos hace fácil decir mañana. Se nos hace fácil decir después. Ahorita estoy muy ocupado. Necesitamos fuerza espiritual para permitir que Cristo more en nosotros, porque existe algo en nosotros que resiste la influencia de Jesús que mora en nosotros. Ese algo puede ser conquistado cuando el Espíritu de Dios nos da la victoria de la fe. Versículo 17 nos dice, arraigados y cimentados en amor. Pablo pidió que todo esto ocurriera mientras ellos estaban arraigados y cimentados en amor. El significado parece ser que deben estar arraigados y cimentados en su amor y en un amor mutuo. Más que arraigados y cimentados en un amor por Dios nada más y el conocimiento de ese amor. Ah, sí, ya sé que existe Dios. Ah, sí, sé que Él me ama. Muy bien, qué bueno. Estoy arraigado ahí. No, Él busca y menciona aquí como un amor mutuo, que realmente estás atento en lo que Él quiere y estás trabajando en lo que Él quiere. En este punto, en este versículo se ocupan dos palabras, dos expresiones. La primera es arraigados. Realmente podemos ver cómo un árbol vivo se agarra al suelo. Si realmente ponemos una plantita como esta y está chiquita, es un árbol que a lo mejor, este es de plástico, ¿verdad? Pero una real. Va a crecer y va a hacerse un árbol enorme que va a trabajar y va a estar firme. Pero empieza a crecer y sus raíces empiezan a bajar, empiezan a pasar por adentro de las piedras, por en medio, por los lados y empiezan a abrazar las piedras y cuando llega a ser un árbol enorme, entonces está bien arraigado en todas esas cosas que están bajo la tierra que nosotros no podemos ver. Si yo quisiera una plantita así o más pequeña, arrancarla, yo puedo agarrarla con mi mano y levantarla y la saco. Muchas veces decimos, esta no me gusta o me está estorbando, vámonos. Pero si yo llego con la misma fuerza o con el mismo interés a agarrar un árbol como los enormes que tenemos aquí y digo, lo voy a arrancar, ¿qué va a suceder? Voy a ocupar las dos manos, ¿qué va a suceder? No se va a poder. Esa misma forma en la que está arraigado ese árbol al piso, es la misma manera en la que Cristo, y Pablo menciona aquí, debemos estar arraigados a Él. Pero no solamente se va a quedar con arraigados. Hay otra palabra que está usando ahí. ¿Cuál es?
cimentados. Esto va a ser como un edificio que se ha sentado en su totalidad y nunca va a mostrar, bueno, como tal, grietas o fallas en el futuro debido a fallas en el conocimiento. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo estudié la carrera de arquitectura y puedo comprender un poquito más este tema en lo que se está mencionando aquí. ¿En qué aspecto? Si nosotros nos ponemos realmente a aprender y a conocer y a esforzarnos, no a pasarnos las clases y dormirnos en las tardes, ¿verdad? Sino realmente a estudiar lo que es ser arquitecto, ser ingeniero, tú vas a saber que para poder hacer un edificio, primero tienes que estudiar el terreno. Después de estudiar el terreno, empiezas a ver qué sistema estructural o qué base vas a poner en ese terreno. Al colocar esa base ya vas a saber que va a interferir los vientos, va a interferir los movimientos telúricos, también el tipo de terreno, si es un terreno en el que va a estar muy blando o va a estar muy duro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una vez lográndolo, vas a poder colocar una cimentación que te va a permitir desplantar un edificio. Si esto está bien trabajado y hay conocimiento claro de lo que tienes que hacer, tarde o temprano vas a lograr que ese edificio termine firme, que esté bien cimentado en lo que estás haciendo. No va a haber fallas porque no hay fallas en los cimientos por falta de conocimiento, no hay. Esto es lo que está explicando aquí, arraigados y cimentados en amor. Muchas veces nosotros queremos que no pase nada y estar firmes y fuertes, pero no estudiamos la palabra de Dios. No venimos a la iglesia y si venimos, venimos a dormirnos. O estamos buscando otras cosas, o venimos por otros intereses, o nos gusta socializar, o cualquier tema, pero no estamos atentos en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dejamos de lado ese arraigados y cimentados en amor. Si estamos creciendo, creemos que sí, pero nuestras raíces no están agarrando fuerza, no están arraigándose en lo que estamos creyendo. Puede llegar algún viento, puede llegar algún problema, puede llegar otras ideologías y te van a decir, no, esto no, vas para afuera. Hemos visto tal vez muchos hermanos que han caído en ese problema. En la mañana se mencionaba que si regresan, primero Dios es arroparlos, ayudarlos, pero ¿qué pasaría con nosotros si estamos en la misma situación? Tal vez creemos estar fuertes y dice que aquel que mire estar fuerte, realmente mire que no caiga. Y nosotros estamos tomando en cuenta esto como algo sencillo. Versículo 18 nos dice aquí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Pablo pidió que pudieran comprender juntos en comodidad todas las dimensiones del amor de Jesús. Pablo quería realmente que lo conocieran por experiencia y no solo con palabras. Muchos de nosotros conocemos lo que Dios quiere, conocemos a Jesús, pero conocemos a Jesús de oídas. Conocemos a Jesús porque hemos estado sentados en una banca escuchando predicación tras predicación tras predicación, pero no hemos experimentado el amor de Dios. No hemos realmente estado cerca de lo que Él quiere en nuestras vidas. Y tú puedes examinarte y decir, ¿realmente estoy actuando conforme a la voluntad de mi Padre? ¿Estoy experimentando lo que Él quiere o solamente vengo aquí a calentar una banca? Parece duro decirlo así, pero realmente estamos haciendo lo que no quiere Dios en nuestras vidas. Realmente estamos fríos. Pablo quería que lo conocieran por experiencia y no solamente con palabras. No solamente que dijeran, de oídas te había oído. No, sino que realmente su corazón ahora está en uno, está en sintonía con nuestro Señor. Nuestro deseo debe ser que tú y yo seamos expertos en esta medida. Si algunos no saben nada de matemáticas y que llega a ser así, me doy cuenta en la secundaria cuando les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Y se quedan, oh, no, y se ponen a hacer con los dedos. Bueno, ¿qué les falta a ellos para poder ser mejores en matemáticas? Estudiar. Les falta esforzarse más, aprender más, practicar más. Realmente debemos que estar buscando ser eruditos, bien instruidos en esta geometría que es el Evangelio y seamos capaces de comprender la amplitud y la extensión del precioso amor de Jesús.
Pero realmente, ¿qué es lo que vamos a comprender? ¿Qué es lo que está mencionando aquí Pablo que debemos comprender? Tal vez ni siquiera logro entender qué es lo que quiere que comprendamos. Versículo 18 dice, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura. Esto significa que el amor de Jesús tiene dimensiones y que se puede medir. Para muchas personas, vamos a decirlo entre paréntesis, religiosas, el amor de Jesús no es una cosa sólida. Tampoco va a ser una sustancia o nada sustancial en absoluto. Para muchas personas religiosas es una ficción, una hermosa ficción, una creencia sentimental, una teoría formal. Tal vez podrías pensarlo como algo astral, algo imaginario, algo de los cuentos de hadas en los que dicen Dios, oh, y soñamos nada más. Que existe un Dios y lo vemos como si fuera un cuento de hadas, donde conocemos a Dios nada más. Realmente no. Lo había Pablo, realmente él veía esto y para él era un hecho real y sustancial. Lo había considerado de esta manera y evidentemente era real para él. Fuera lo que fuera para los demás, era totalmente real para él. El amor de Jesús tiene anchura. Podemos ver la primera palabra, tiene anchura. Puedes ver qué tan ancho, qué tan ancho es un río si observas cuánto cubre. Por ejemplo, el río más ancho del mundo es el río de la Plata. Este tiene una desembocadura más o menos de 230 kilómetros y nace de la unión de dos ríos, el Paraná y Uruguay, y desemboca en el Océano Atlántico. Pasa por Brasil, pasa por Bolivia, pasa por Paraguay, por Uruguay y Argentina. Ese es un río demasiado ancho, que si nosotros quisiéramos dar un brinquito para pasarlo, no creo que lo logremos. Realmente podemos ver así, y el río de amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado y cubre todas esas circunstancias de mi vida, para que todas las cosas trabajen juntas para bien. Cuando dudo realmente de su perdón, cuando estoy estrechando realmente ese poderoso río de amor de Dios, es porque estoy dudando de qué capacidad tiene ese río de amor de Dios para salvarme. Su amor es tan amplio como el mundo. Y podemos verlo así, si queremos ver qué tan ancho es ese amor, ese río de amor de Dios, podemos ir a Juan 3:16. Juan 3:16, todos lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente la anchura es medible, podemos notar eso ahí. El amor de Jesús, segunda palabra, tiene longitud. Al considerar la duración del amor de Dios, realmente deberían preguntarse, hermanos, ¿cuándo comenzó el amor de Dios hacia mí? ¿Cuánto tiempo va a continuar así? Estas verdades miden la duración del amor de Dios. Como dice en Jeremías 31:3, sí, con amor eterno los he amado. Realmente es un río sin fin, un río totalmente extenso. El río más largo que te puedas imaginar se queda corto ante lo que Dios está diciendo aquí. Realmente tiene una longitud que se puede medir en esa idea. El amor de Jesús tiene profundidad. Filipenses 2, versículo 7 al versículo 8. Vamos ahí a Filipenses 2, versículo 7, al versículo 8. Y realmente esto nos va a decir cuán profundo es el amor de Jesús. Dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. No puedes ir más bajo, y escuchemos bien, no podemos ir más bajo que la muerte de cruz. Así de profundo es el amor de Jesús por nosotros.
Podemos entender eso y cuando empezamos a captar, cuando empezamos a conocer realmente cada característica y estar observando que si hay una anchura, que si hay una longitud, que si hay una profundidad y que Dios está ahí presente en todo momento, podemos cambiar la perspectiva de un Dios espiritual en el que nada más lo vemos como un cuento a un Dios real y palpable que podemos medir de cierta manera. Y no se queda ahí. Al final también nos dice, y la altura. El amor de Jesús tiene altura. Para ver la altura del amor de Dios, debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tan alto me eleva el amor de Dios? Me eleva a lugares celestiales donde estoy sentado con Cristo. Efesios 2, versículo 6. Efesios 2, 6 nos dice así, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? Para llegar a comprender las dimensiones del amor de Dios, debemos ir realmente y llegar al fondo de todo esto y ir a la cruz. El punto inicial donde se puede mostrar más palpablemente como tal ese amor de Dios hacia nosotros. La cruz apuntaba en 4 direcciones, que estas direcciones generalmente, o vamos a decirlo de manera total, esencialmente, se va a todas las direcciones, porque realmente el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. ¿Realmente estás cansado de vivir esta verdad? ¿Estás cansado de vivir sin esta verdad? Perdón. Estamos cansados de creer que las cosas que estamos haciendo rutinarias nos van a salvar. O estamos cansados de creer que como ya recibí a Cristo, ya no tengo que hacer nada. Ya no debo esforzarme en nada, solamente con cumplir, solamente con ir paso a paso. No importa que las demás personas me vean mal, no importa que me pelee con todos los hermanos en la iglesia y no hable con nadie, no importa si no trabajo en el servicio de Dios. De todos modos ya soy cristiano. De todos modos ya estoy haciendo, ya me voy a ir al cielo. Es más, Dios, llévame. No, espérate, no me lleves todavía porque me hace falta ir a comprarme mi carro nuevo. Me hace falta ir a visitar esa playa que no conozco todavía. Espérate, Dios. ¿No hemos ido así muchas veces? Y no encontramos realmente el amor de Dios aquí. No vemos no comprendemos realmente esa anchura, no comprendemos la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. El amor de Dios es suficientemente grande para cada uno de nosotros. ¿Estamos cansados de vivir sin esta verdad? Yo creo que todos debemos estar cansados. Versículo 19 nos dice de conocer el amor de Cristo. Pablo escribió sobre algo que podemos conocer. Realmente no se trata de especulaciones, no se trata de conjeturas, de emociones o de sentimientos. Es algo que podemos conocer. Si tú eres, y nuevamente ocupamos la palabra religioso, y piensas que seguir a Dios es una cuestión de creencias, no de conocimiento, estás claramente en oposición a toda la enseñanza de la Escritura. Realmente, si tú estás aquí y llegas a un lugar y no haces algo, vamos a decir que está bien, ¿qué cosa podemos decir tan fácil? No tomas alcohol, no te emborrachas, ¿no? Y te preguntan, oye, pero pues vas a una fiesta y te invitan una cerveza. Y tú dices, no tomo. Ah, qué bien. Ya te pusiste, ya dijiste que no tomas. Y te preguntan, ¿por qué no tomas? Y lo primero que sale de tu boca decir es que el pastor Eder no me deja. ¿Qué estamos creando realmente? ¿Estamos trabajando en conocer el amor de Cristo o solamente estamos trabajando con creencias? Lo que nos enseñó nuestros padres, lo que me enseñaron mis hijos, lo que me enseñó mi esposo, lo que me está enseñando mi esposa. ¿Solamente estamos en creencias
en cosas religiosas en las que estamos cumpliendo, en las que sí hacemos, vamos a hacer algunas actividades en las que vamos a estar rutinariamente cumpliendo, ¿no? O realmente estamos conociendo a Dios de una manera íntima, en la que estamos esforzándonos día a día y estamos creciendo en ese conocimiento de nuestro Señor. Si tú eres así y estás creyendo que seguir creencias, seguir tus formas religiosas y no estás trabajando en el conocimiento del Señor Jesucristo, estás claramente en oposición a toda la enseñanza de la Escritura. Versículo 19 también nos dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo le pidió a Dios que llenara a estos cristianos de toda la plenitud de Dios. La palabra de en esta sección es una mejor traducción que la palabra con. Realmente aquí este juego de palabras es muy importante. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Jesucristo y la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Nos dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Realmente que se llenaran a su capacidad con Jesús. Así como Dios está lleno a su propia capacidad, con su propio carácter y sus atributos, y podemos decirlo a su capacidad, con su carácter y sus atributos. Entre todos los grandes dichos de esta oración, este es el más grande. Y realmente estar lleno de Dios es una gran cosa. Es bueno, está bien. Estar lleno de la plenitud de Dios es aún mayor. Pero estar lleno de toda la plenitud de Dios desconcierta por completo el sentido y confunde el entendimiento. Realmente debemos estar atentos a esto. Dejamos de lado muchas cosas tan importantes del Evangelio, solamente por estar en monotonía en nuestra vida. Mismo tiempo estamos trabajando, estamos haciendo las cosas para llevar dinero a la casa, estamos haciendo las cosas para las que nos gustan, tal vez hasta eso lo hacemos de manera rutinaria, estamos viviendo con nuestra familia, llegamos a tener algún devocional, oramos tal vez a la hora de la comida solamente para que Dios bendiga los alimentos y lo hacemos de la manera de Dios, amén, y a comer. Y es solamente con lo que cumplimos. Estamos queriendo cumplir cuando Dios no busca eso en nuestras vidas. Dios no busca que estemos queriendo cumplir en nuestras características como cristianos. Por último, nos da 2 versículos y nos menciona realmente una alabanza tan gloriosa, esa doxología gloriosa, la menciona aquí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando Pablo llegó a esta gran altura, a esta altura de conocimiento, a esta expresión que menciona aquí, ¿qué puede haber más alto que toda la plenitud de Dios? Es lógico preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que algo tan por encima de nosotros mismos se convierta en algo real? Realmente podemos pensar y no logramos comprender al 100% lo que es Dios en este momento. Solo puede suceder que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o realmente mucho más de lo que podemos entender. Esta doxología como tal, como les comento, no solamente va a pertenecer a la oración que la precede como tal, a lo que vimos en los versículos anteriores, a lo que vimos en los capítulos de el primero y el segundo capítulo, sino que también a cada glorioso privilegio y a cada gloriosa bendición de los que se habla en los primeros 3 capítulos como tal. ¿Quién es poderoso para hacer que estas cosas sucedan? Solo Dios puede hacer esto porque puede hacer mucho más allá de nuestra capacidad de pensar o nuestra capacidad de pedir.
Pablo dice que Dios puede hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Ese nosotros incluye realmente a Pablo en esa oración, incluye a los apóstoles. Puede hacer más que ellos en ese momento que pensaban. Y ciertamente sabían que Jesús podía hacer grandes cosas. Pensémoslo así, puedes pedir todo lo bueno que hayas experimentado. Tú puedes pedir todo lo bueno. Realmente Dios puede hacer más que eso. Puedes pensar o imaginar cosas más allá de tu experiencia. Dios puede hacer más que eso. Puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu capacidad de nombrar. Dios aún puede ser más que eso. Para esta frase de mucho más abundantemente, Spurgeon comenta que él ha construido, o que Pablo, mejor dicho, ha construido aquí en griego una expresión que es completamente suya. Y realmente si nosotros la analizamos en el español, y ahorita que está ahí la palabra mucho más abundantemente, es una palabra muy redundante o una frase muy redundantemente. Realmente podemos ver abundantemente ya es algo que está abundando. Si yo digo que algo es abundante en un vaso, pues significa que ya está a punto de derramarse, ¿no? ¿Cómo puedo decir que es más abundante? No, está diciendo que es abundante. Si no es abundante, entonces está vacío o está medio vaso, pero realmente ya está abundando. Y él aquí expresa que es mucho más abundante. Ningún lenguaje fue lo suficientemente poderoso para el apóstol en este momento, o vamos a decirlo así, para el Espíritu Santo que hablaba a través de Pablo. Ningún tipo de palabra era lo suficientemente, ningún lenguaje, ningún idioma, porque muy a menudo Pablo tiene que usar palabras y frases para reflejar su significado, y aún así tal vez, y muy probablemente se quedó corto. Aquí hay uno, él es capaz de hacer mucho más abundantemente, tan abundantemente que excede la medida de la descripción. Realmente excede lo que tú podrías pensar de abundantemente. Si nosotros que tenemos esas palabras que ya con el tiempo hemos crecido y hemos aprendido, hemos agarrado ese diccionario por mucho tiempo en la primaria y en la secundaria y hasta en la preparatoria y a veces en la universidad, y aún a lo mejor ahorita seguimos agarrando el diccionario para palabras que no conocemos y vamos viendo esas palabras, podemos tener un conocimiento, una palabra que a lo mejor creemos que ya conocemos. Pero él de todos modos se da cuenta que esto va a exceder esa medida y esa descripción de lo que tú podrías creer. Por tanto, es capaz de hacer todas las cosas y es capaz de hacer sobreabundantemente por encima de la mayor abundancia. Versículo 20 nos dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer esto en nuestra vida ahora. No comenzando realmente en el cielo. Como les comento, a lo mejor alguno, y esperemos que no, piensa que aquí puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera, no interesa si está viviendo una vida de dudosa fiabilidad en Dios, o si está trabajando realmente en servir o no. Él piensa, o a lo mejor uno de nosotros, esperemos que no, piensa que bueno, ya cuando estemos en el cielo, Dios nos va a santificar y nos va a quitar todo pecado y vamos a estar ahora sí como angelitos con nuestras alitas y flotando con nuestra trompetita, dando gracias a Dios. Puede ser que alguno piense así, pero realmente no. Dios puede hacer esto, realmente, como menciona aquí, según el poder que actúa en nosotros, puede hacerlo ahora. No va a ser hasta que nosotros muramos, puede ser desde este momento. Este poder actúa en nosotros ahora. Las cosas por las que Pablo oró en los versículos anteriores, lo que era fuerza espiritual, el Jesús que va a morar en nosotros, el conocimiento experimental del amor de Dios y la plenitud de Dios, no pertenecen realmente como algo así extra, sino realmente nos pertenecen como hijos de Dios. Sin embargo, deben ser recibidas mediante la oración de fe y pueden ser avanzadas en la vida de otros mediante nuestras oraciones por ellos. Realmente debemos estar trabajando como ese árbol que les menciono. Ese árbol, si se queda chiquito, ustedes saben, si se pone en una maceta y no se saca de esa maceta, siempre se va a quedar chiquito ese árbol, ¿no? Pero nosotros debemos buscar estar realmente en la tierra
y nuestras raíces empezar a crecer y a arraigarse. Para crecer se necesita ¿qué? Aparte de alimento, aparte de lluvia, aparte de un lugar apto para crecer, ¿qué se necesita para crecer? Tiempo, ok, muy bien. Necesitamos tiempo también. Tú necesitas realmente tener tiempo con tu Dios, un tiempo real en el que estés trabajando día con día para que esas raíces no se queden como simples pelitos que ahí crecen, sino que sean raíces tan grandes como el árbol que está fuera de tu casa, que está botando la banqueta, que a lo mejor te va a tirar el muro, como ese tipo de raíces, en las que para quitarte del amor de Dios, para quitarte de las cosas que tú estás haciendo para nuestro Señor, realmente sea imposible por cualquier otra persona. Versículo 21 nos dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La única respuesta apropiada a este gran Dios es darle realmente gloria. Especialmente en la iglesia, la compañía de sus redimidos, y que Él, realmente nuestro Señor, reciba esa gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la iglesia entienda y camine realmente en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber de simplemente glorificar a Dios. Se escucha simplemente glorificar a Dios y pensamos, está bien fácil, pero son muchas cosas que intervienen para que podamos glorificar a Dios. Inicialmente necesitamos tener una iglesia que esté unida. Muchas veces podemos ver iglesias, y tal vez esperemos que no sea esta nuevamente, en las que personas no se pueden tocar, no se pueden ni acercar, no se pueden ni ver. Es más, saben que se tienen problemas y entre ellos no. Yo no me relaciono con él, yo solamente vengo a alabar a Dios. Imagínense esa frase, ¿no? Yo solamente vengo a alabar a Dios, pero me siento del otro lado porque allá se sentó esta persona y no quiero convivir con él. No es más, si me saluda, mejor me doy la vuelta. ¿Qué es eso, hermanos? Realmente estamos buscando servir a Dios, pero nuestro corazón está lejos de lo que Él quiere en nuestras vidas. Cuando la iglesia entienda y realmente nosotros como tal, hijos de Dios, hermanos en Cristo, estemos caminando en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado y la iglesia cumplirá su importante deber de simplemente glorificar a Dios. Pero el apóstol Pablo sintió que no debía decir solamente a Él sea gloria en mi alma. Él deseaba eso, realmente él sí, podemos decir y puedo estar seguro de todo lo que él decía, que él pudo haber dicho a Él sea gloria, a Él sea la gloria en mi alma. Pero su única alma le daba poco espacio al amor de Dios. Y es por eso que clamó, a Él sea la gloria en la iglesia. Exhorta a todo el pueblo de Dios a alabar el nombre divino. Muchas veces, como les comento, nosotros estamos tan acostumbrados a venir, sentarnos, cantar, escuchar. Si es que nos dormimos. Si ya nos terminó y dijo amén, nos paramos y nos vamos. Y ya cumplimos con todo lo que tenemos que hacer. Pero yo quiero que Dios sea bendecido por mi vida. No me importa la vida de fulano. Yo quiero que Dios conozca mi vida y crezca en mi vida. Realmente, ni siquiera Pablo, con todo ese testimonio que tenía, con todo ese historial de todas las características que él era y hacía, se sentía capaz de decir eso. Pero a veces nosotros, con nuestro orgullo, a veces nosotros con nuestra propia forma de pensar y de vivir, el yo está tan grande en nuestras vidas que creemos que estamos siendo de bendición a Dios. Creemos que estamos haciendo muchísimo para Él y es más, hasta apuntamos en el dedo y decimos, Señor, yo soy el primero que está trabajando. Y el orgullo está ahí. Estaba leyendo un versículo que menciona esta parte y menciona y dice que aquellas personas van a llegar y van a ir al cielo y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Dios les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Pero si lo escuchamos de esa manera, decimos, a lo mejor lo estaban haciendo mal y se equivocaron, ya. Pero si lo vemos realmente en el contexto como lo quiere decir ahí,
ellos llegaban y decían, Señor, Señor, en tu nombre nosotros lo hicimos. Yo fui capaz de hacerlo. Yo saqué demonios. ¿Cómo me vas a dejar afuera? Yo lo hice. Esa es la actitud de esas personas que están ahí. Lo podemos pensar y decir, ay, no, es que se equivocaron, a lo mejor no conocieron al verdadero Dios y sí sacaban demonios, pero no lo hicieron bien. No, ellos tenían algo principal en sus vidas. ¿Y qué era? Ese yo, ese orgullo, ese placer de hacer las cosas y decir, yo soy mejor que fulano. Yo soy mejor que esta persona. Yo sí pude sacar demonios. Honestamente, yo no podría sacar demonios ahorita. Me da miedo. Pues escucho algo así y tiemblo. Entonces, estas personas realmente tienen mucho conocimiento. Y aún así, el conocimiento los envaneció. Los hizo ser personas lejanas a lo que Dios quería en sus vidas. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Realmente estar atentos a todo este misterio que Dios ha desenvuelto por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, la ha desenvuelto para que nosotros podamos escudriñarla, podemos acercarnos a Él, aprender de Él, crecer en ese conocimiento, ese amor tan grande que nos ha dado para poder servirle. Y servirle no para nosotros, no para que los demás nos vean y digan, ah, él sí es un buen cristiano, ah, él sí hace, sino para que la gloria de Dios sea mostrada en nuestras vidas. Y más personas pueden acercarse a Él. Ni siquiera tendríamos que hablar para que más personas se acercaran si nuestro testimonio estuviera bien. Los invito, hermanos, a reflexionar en este tema, el amor que excede a todo conocimiento, este misterio que ya ha sido revelado para nosotros y que podemos realmente confiar en Él y que tenemos esa medida que podemos conocer y es mucho más grande lo que nosotros pensábamos y entendíamos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú permites nuevamente esta palabra. Señor, gracias porque has dado este momento especial en el que podemos conocer más de lo que tú quieres en nuestras vidas. Somos siervos malos, Señor, que nos equivocamos día a día, que podemos a lo mejor estar, como en la mañana se mencionaba, buscando solamente nuestros propios deseos, malgastando nuestro tiempo, malgastando nuestra vida, malgastando esas habilidades que tú nos has dado, Señor, por nuestro propio deseo. Ayúdanos, Padre, a no estar así y a estar atentos a que tu voluntad siga conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas. Señor, quítanos ese egoísmo, quítanos ese yo, ese orgullo, Señor, y poder trabajar realmente para lo que tú quieres. Y así en actitud de oración doy lugar a nuestro pastor para que termine con la oración. Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A veces pensamos en la oración y pensamos algunas cosas, pues aunque yo las pida, a lo mejor no es la voluntad de Dios que me pasen. Pero hay cosas que sí, porque la Biblia dice que esas sí son su voluntad específica y clara. Y acabamos de ver una de ellas. Nos acaba de exponer el hermano. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza una larga lista de peticiones. ¿Alguna vez ha orado para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, fortaleza? ¿Alguna vez ha orado para que esa fortaleza le ayude a recordar que Cristo está en usted? ¿Alguna vez ha orado para recordar no nada más que Cristo está en usted, sino para que usted se pueda arraigar en el amor que Cristo tiene por usted? ¿Alguna vez le ha pedido al Señor, Señor, ayúdame a comprender cuán grande es tu amor para conmigo? Esas son peticiones que sí son la voluntad de Dios clara y específica. Y uno dirá, pero es que, ¿cómo me va a poder hacer entender algo que
que excede todo conocimiento. Bueno, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cristo es poderoso para hacernos entenderlo. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios en la iglesia en Cristo Jesús. Le invito a hacer suya esta oración de Pablo, para usted, para los hermanos. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la vida que nos has concedido. Gracias por este mensaje que nos recuerda el gran amor que excede todo conocimiento hacia nosotros. Que nos recuerda tantas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, el acceso a poder tener fortaleza, el acceso a recordar, aún en los peores momentos, aún ante las peores circunstancias, recordar que Cristo está en nosotros y recordar que tú nos amas. Padre, yo te pido por mis hermanos, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, cada uno de ellos. Que tú, Señor, nos des conforme a tu riqueza en gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Fortalece a mis hermanos. Cada uno de ellos tiene luchas, cada uno de ellos tiene angustias, tiene batallas. Yo te pido, Padre, que tú nos fortalezcas en nuestro hombre interior. Nuestro hombre exterior, conforme va pasando el tiempo, algunos más rápido que otros, se desgasta el cuerpo exterior. Pero el interior se puede ir renovando y fortaleciendo. Triste sería tener un cuerpo fuerte y un espíritu débil. Triste y trágico. Y a veces ponemos mucho énfasis en lo exterior y se nos olvida que lo más importante es el interior. Y yo te pido, Padre, que tú fortalezcas a mis hermanos, a mis hermanas en la parte interior de su vida. Padre, yo te ruego que les ayudes, que nos ayudes a recordar que tú habitas en nosotros, que tú habitas en nuestros corazones y que ese habitas no es de solo los domingos. Tú habitas, moras en nuestros corazones. Podemos estar seguros de que podemos tener comunión contigo cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en todo tiempo. Ayúdanos a recordarlo. Y Señor, que hagamos raíces en el gran amor que tú nos tuviste y que lo manifestaste muriendo por nosotros. Que cuando vengan momentos en que dudamos, en que tú estás haciendo algo bueno por nosotros, recordemos que nos amaste y fuiste a la cruz por ese amor. Y nos cimentemos en ello. Dejemos de tambalear porque estamos seguros de que tú nos amas, que realmente nos amas. Y Padre, ayúdanos a todos aquí en esta noche a empezar a encaminarnos, a comprender cuán grande es ese amor real que tienes por nosotros. No ha sido un amor de palabra, no ha sido un amor que dice pero no hace, es un amor real. De tal manera nos amaste, mas tú mostraste tu amor para con nosotros. Es un amor real. Ayúdanos a entender ese amor, que excede a todo conocimiento, porque muchas veces tenemos un entendimiento del amor limitado a lo que el mundo nos ha enseñado que es amor. Pero no, tu amor supera todo acto, toda palabra, todo pensamiento.
Tú tienes el poder para hacerlo. Y Señor, a medida que vamos comprendiendo tu amor, podamos glorificarte juntos como iglesia. Podamos mantenernos juntos como iglesia, glorificándote, actuando en amor. Es la manera de darte la gloria. Señor, cumple estas peticiones en la vida de mis hermanos, en mi vida. Que podamos, Señor, comprender cuán grande es tu amor y podamos vivir con la seguridad de que tú nos amas, independientemente de que a veces no entendemos lo que haces, podamos tener esa confianza absoluta y plena. Tú nos amas. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, en cada una de sus batallas, en cada una de sus luchas, inclusive en su lucha contra su propio pecado, contra nuestros propios pecados, que podamos tener la victoria en la lucha para glorificarte en todo. Gracias, Señor, te damos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a buscar en su